Buenos días, este es el resumen de la clase de sistema inmune para tercero medio. En primer lugar, el sistema inmune es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano frente a ciertos agentes invasores, que generalmente son microorganismos. Estos agentes invasores van con la finalidad de tener un ambiente con nutrientes donde reproducirse y establecerse. Pero colateralmente, algunos generan enfermedades en el hospedero. Dichos microorganismos los vamos a categorizar según su estructura celular. Puede ser procarionte o eucarionte. Básicamente la diferencia entre estos dos es que el eucarionte, a diferencia del procarionte, tiene el ADN en un lugar central llamado núcleo, lo tiene localizado, y el procarionte tiene el ADN en todo el citoplasma, o sea, alrededor de todas las células, básicamente. Entre las cuales en el procarionte encontramos las bacterias y el eucarionte hongos y protozoos. Ahora, ¿por qué los virus no están ni en el procarionte ni en el eucarionte? Porque los virus son considerados no vivos ni muertos. Para que se entienda mejor, es un parásito obligado que necesita usar la maquinaria celular para sintetizar tanto el ADN que posee y las proteínas y así lograr su reproducción a modo general. Ahora, nos vamos a detener un poco con las bacterias y esta es la estructura que poseen generalmente. Poseen el citoplasma, que es el lugar donde está el ADN, este es el ADN que se ve aquí en verde. Tiene una pared celular aquí que envuelve al citoplasma y entre la pared celular tiene la cápsula. O sea, entre la cápsula y la pared celular está una sustancia llamada peptidoglicano, y al exterior de la célula de la bacteria está la cápsula. Generalmente pueden tener flagelos o pelitos alrededor para su movilidad. Ahora, las bacterias se pueden clasificar según su forma en cocos, que tienen forma esférica, básicamente. Son resistentes a la desecación y un ejemplo es Staphylococcus aureus, que puede generar la infección de la neumonía. También están los bacilos, que tienen una forma más alargada para absorber mayor nutriente. Y aquí tenemos, por ejemplo, el tétano, que ocasiona espasmos musculares dolorosos y puede provocar la muerte. Ingresa generalmente por un corte con un material o con un metal que tenga óxido. Y luego está la forma espirilos, que pueden moverse con mayor facilidad porque son más o menos de forma helicoidal. Y aquí tenemos Spirillum minor, que es la infección provocada por la mordedura de ratas. También tenemos los virus, por ejemplo la gripe y la influenza, que en ellos la diferencia que tienen con los otros tipos de microorganismos es que pueden tener un ADN o sea, un material genético de ADN o de ARN. Y el tratamiento tiene que ser un tratamiento antiviral. Más adelante, cuando sigamos las clases, lo vamos a ver con más detalle los virus. Ahora, ¿cómo ingresan estos organismos al cuerpo? Bueno, tienen 4 fases para ingresar. Primero, se tienen que adherir a la célula. Una vez adherida, tienen que penetrar. Una vez que penetran, tienen que invadir, tienen que saltarse o defenderse del agente del sistema inmune, como por ejemplo aquí un macrófago, y luego ahí se disemina o se multiplica. Ahora, los microorganismos en general tienen mecanismos de defensa, es decir, no van a invadir a un hospedero sin primero tener algunas formas de protegerse. Por ello, el proceso evolutivo le permite adaptarse para sobrepasar estas defensas del hospedero. Y aquí tenemos el peptidoglicano, que es una estructura rígida que permite la permeabilidad de la célula de ciertas sustancias, o sea, no de todas. También otro mecanismo de defensa es el lugar donde residen. Por ejemplo, las bacterias intracelulares facultativas lo que hacen es multiplicarse en el medio extracelular. De esta forma escapan a los mecanismos de defensa escondiéndose dentro de las células.
También tenemos las bacterias intracelulares obligadas, que solo pueden vivir y multiplicarse dentro de la célula del hospedero, es decir, tienen un poco más de protección frente a los mecanismos de defensa del hospedero. Y están las bacterias extracelulares que solo viven y se multiplican en el espacio intercelular, o sea, afuera de la célula. Ya, ahora, el sistema inmune en grandes rasgos, el conjunto de órganos, células, tejidos y moléculas responsables de la defensa que tiene el hospedero frente a ciertos patógenos. Los patógenos, como definición, podemos tener que es todo aquel que sea capaz de provocar enfermedades infecciosas en el hospedero. Y su contraparte sería el antígeno, y el antígeno sería toda aquella sustancia que permite generar una respuesta inmunitaria frente a un patógeno. Ahora, para la inmunidad tenemos dos tipos de inmunidad, por así decirlo: inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se caracteriza porque su velocidad de acción es inmediata y siempre está presente. Responde de la misma forma a los diferentes patógenos, o sea, no es específico. No, por lo tanto, no necesita memoria previa para poder presentarse frente a un patógeno. Y también es responsable de la primera y segunda línea de defensa frente a los patógenos. O sea, la inmunidad innata está presente en la primera y segunda línea de defensa que veremos más adelante. Ahora, la inmunidad adaptativa, en su contraparte, demora al menos 5 días y genera una respuesta a cada antígeno que la provoca. Es decir, que se presenta un patógeno, se genera un antígeno, y este antígeno va a dar una respuesta específica a ese patógeno en cuestión. Por lo tanto, es altamente específica, o sea, que actúa frente a un cierto patógeno en cierta forma. Por lo tanto, necesita memoria para que las respuestas cada vez sean más rápidas e eficaces frente a un patógeno, cada vez que intente invadir una y otra vez al hospedero. Y es responsable de la tercera línea de defensa frente a los patógenos. Ahora veremos en el sistema inmune innato la barrera primaria o primera línea de defensa, la cual está constituida en primer lugar por la piel, que tiene 3 capas: una capa de células que están relativamente, pueden estar muertas, pero tienen escasos nutrientes. Entonces, si llega un patógeno a la superficie de la piel, se va a quedar ahí. O si logra atravesar un poco, va a empezar a irse poco a poco a medida que vayan produciéndose más células. En la segunda capa, las células están unidas más fuertemente, lo que impide en mayor medida el ingreso de las bacterias. Y por último lugar, está la dermis, donde aquí se sintetiza el sudor y el sebo, que generan un ambiente ácido para los patógenos. Luego tenemos los cilios, que son unas vellosidades que lo que producen es expulsar al patógeno cuando se estornuda o cuando se tose. También tenemos las células productoras de mucosidad, es decir, producen esta mucosidad generalmente, por ejemplo, el moco en la nariz, que ahí atrapan los patógenos y no logran atravesarlo. Y estas mucosas también recubren la estructura del sistema digestivo, respiratorio, urinario y reproductor. Y por último tenemos los fluidos, que pueden ser jugos gástricos, que son sustancias ácidas que son capaces de matar microorganismos, el cerumen de la oreja, las lágrimas, incluso el sudor, aunque el sudor en realidad se usa para otras cosas como la regulación de la temperatura, pero también vale para el sistema inmune innato. La flora microbiana, que es todas las bacterias que existen en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, y que impiden que se adocen otros tipos de microorganismos en ese lugar. Ahora veremos la barrera secundaria, seguimos en el sistema inmune innato por si acaso, y estas se activan cuando los microorganismos pasaron la primera línea de defensa, es decir, pasaron la piel, pasaron por ejemplo las mucosidades, y en esta barrera secundaria van a existir ahora células llamadas leucocitos o fagocitos a modo general. Los leucocitos serían los glóbulos blancos que están en la sangre, y los fagocitos son células que
realizan la fagocitosis. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, entra un patógeno y la célula lo que va a hacer es, por así decirlo, rodearla, dejarla dentro de sí misma y empezar a degradarla, para de esta forma eliminar al patógeno o la toxina. Dentro de los fagocitos tenemos los neutrófilos, que tienen un corto de vida corto, llegan a la zona de infección atravesando las paredes para fagocitar y destruir al patógeno. Es decir, es como de acción inmediata, de corto plazo. Y también tenemos los macrófagos, que son tejidos o células, mejor dicho, que resguardan los tejidos y estos duran más tiempo. Pueden estar en un mismo lugar tratando de destruir a cualquier invasor o pueden ir desplazándose a lo largo del hospedero. Ya. Tenemos entonces que una de las respuestas inmunes que tiene la segunda línea de defensa es la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria consiste en la formación de exudado inflamatorio, responsable de la hinchazón, compuesto de células fagocíticas y plasma, debido al aumento de la permeabilidad y dilatación de los capilares, como se observa aquí. Esto causa el enrojecimiento y el calor que sientes, o sea, el que se siente por aquí básicamente. Los fagocitos salen por entre medio de las células de los capilares, por acá, que pueden ser macrófagos en este caso, hacia el lugar donde están los patógenos, aquí, estas bacterias que están entrando. Los reconocen aquí y los fagocitan, o sea, los degradan, por así decirlo. Ahora, también para la respuesta inflamatoria existen proteínas, principalmente las citoquinas, que participan en la inducción y regulación de esta respuesta. También participa el sistema del complemento, que son proteínas plasmáticas, y estas proteínas lo que hacen es activar y complementar, incluso potenciar ciertas reacciones inmunes e inflamatorias que contribuyen a la defensa del organismo. Cuando ocurre la activación del complemento, se forman grandes complejos proteicos denominados complejos de ataque de membrana, que producen la muerte osmótica de la célula al alterar su permeabilidad. O sea que también pueden destruir las bacterias por muerte osmótica, o sea, alterar la permeabilidad de la bacteria. Y por último, para terminar el resumen, tenemos el sistema inmune adaptativo, que sería la barrera terciaria de este sistema. En este caso tenemos el sistema inmune adaptativo celular y humoral. La celular está obviamente mediada por células, de ahí su nombre. Por ejemplo, están los linfocitos T, que son producidos de la célula ósea y maduran en el timo. ¿Qué es lo que hacen? Básicamente es viajar y destruir las células del cuerpo que en el sitio de infección, aquellas células que sí han sido infectadas, o incluso los tumores. Y el sistema inmune adaptativo humoral es mediado por anticuerpos, linfocitos B, y lo que hacen básicamente es actuar sobre ciertos antígenos para el cual tienen un citokinina específico. O sea, básicamente es tratar de generar una respuesta inmune específica. Y con eso concluiría el resumen para la clase de tercero medio.